Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 2. Los integrantes son Macaulay Loor, Soraya Nieves, Lilibet Vera, Caterine Martillo, Verónica Soria, Lucila Perdomo y mi persona, Rosa Mendoza. ¿Qué es la estadística? La estadística se basa en métodos, procedimientos, fórmulas que permiten la recolección de información para luego analizarla y así reducirla de ella las conclusiones relevantes. Se podría decir que es la ciencia de los datos que tiene como objetivo principal mejorar la comprensión de los hechos a partir de la información disponible. El tipo de estadística, la estadística descriptiva se refiere a los métodos de recolección, organización, resumen y presentación de los conjuntos de datos. En la estadística inferencial se trata de un paso más allá de la manera de descripción. Estadística paramétrica se caracteriza porque asume que los datos tienen una determinada distribución o se especifican en determinados parámetros que deberían cumplirse. En estadística no paramétrica es aquella que no es posible de asumir ningún tipo de distribución subyacente en los datos ni tampoco en parámetro específico. En estadística de salud son cifras que resumen la información relacionada con la salud. Investigadores y expertos de agencias y organizaciones de gobierno privadas y sin fines de lucro recopilan estadísticas de salud y utilizan para aprender sobre salud pública y atención médica. En los tipos de estadística en salud dice que son cuántas personas en el país tienen una enfermedad o cuántas personas la contrajeron en un determinado periodo de tiempo. Cuando las personas de cierto grupo tienen una enfermedad, los grupos pueden basarse en ubicación, raza, grupo étnico, sexo, edad y profesión. Y el tratamiento es seguro y efectivo. Cuando las personas nacieron y murieron, las que se conocen como estadísticas vitales. Cuando las personas tienen acceso y usan la atención médica, la calidad y la eficiencia de nuestro sistema de salud. ¿Qué es la bioestadística y para qué sirve? Es la ciencia que se obtiene y analiza los datos biológicos o de la salud por medio de métodos estadísticos. La bioestadística se usa para ayudar a comprender las causas posibles de un cáncer o qué frecuencia se presenta un cáncer en un grupo determinado de personas. Se llama biometría estadística biológica. A continuación, mi compañera Loro. ¿Qué es el universo? Es un conjunto finito y factible de la población que debe cumplir características ineludibles para lograr que las conclusiones de la inferencia estadística sean válidas. ¿Qué es muestra? Una muestra estadística es un conjunto de datos perteneciente a una población de datos. Estadísticamente hablando, debe estar constituido por un cierto número de observaciones que representen adecuadamente el total de los datos. Variables estadísticas. Las variables estadísticas son características o cualidades de una persona, animal o objeto, las cuales pueden medir, por ejemplo, la edad, la estatura, el peso o la altura de un edificio. Tenemos variables cualitativas en las cuales son categóricas y variables cuantitativas que son numéricas. Entre las cualitativas tenemos las nominales, estas se pueden clasificar, también tenemos las ordinales que se pueden jerarquizar. En las cuantitativas tenemos las discretas, en las cuales se puede contar, y las continuas se pueden medir. ¿Qué es Jamovi? Jamovi es una interfaz gráfica de usuario WIC en inglés, creada por Jonathan Love, Damian Dropan y Ravi Selker, que permiten acceder a muchas capacidades del entorno estadístico R, sin que el usuario tenga que conocer el lenguaje de comandos propios de este entorno. A continuación, mi compañera. Bueno, nuestros datos estadísticos de Jamovi están llenos a bases de unos trabajadores de la empresa Acesco Ecuador, los cuales están padeciendo de obesidad. Este exceso de peso se puede deber a múltiples factores, estilos de vida, factores hereditarios, falta de actividad física, entre otros. Dentro de estos factores no debemos olvidar que los que hay en el entorno laboral pueden ejercer más influencia para que una persona sea propensa a padecer obesidad y sobrepeso.
Aquí le estamos presentando cómo se sube una variable a Jamóvil. Entonces, estamos subiendo una variable que es peso de tipo continua y de tipo de datos entero. Aquí está las variables como son sexo, edad, talla, peso, deporte, conformidad, dificultad, tiempo, entre otras. Y este es los datos de nuestros 60 encuestados, de las 12 variables que hemos escogido. Media, mediana y moda. La media, mediana y moda hacen parte de las medidas de tendencia central, usadas en estadística para identificar cuáles son las tendencias en un conjunto de datos o hacia dónde se inclina o agrupa más la información. Ejemplo, el salón de clases. La media es el valor promedio del grupo de datos, es decir, la cifra que se obtienen al sumar todos los datos y dividir el resultado entre cantidades de los mismos. La media, calcular la media es mucho más fácil porque es justo el valor central, es decir, el que se encuentra en la mitad de la lista. La moda es el número que más se repite. Observar esta lista de datos e identificar la cifra que más aparece. Este es un cuadro de análisis donde hemos escogido 3 variables cuantitativas continuas, como son el peso, la edad y la talla, a las cuales le vamos a calcular la mediana, la media, la moda, la desviación estándar y la varianza. Bueno, aquí tenemos N, que significa el número de muestra, que son 60. Hemos encuestado a 60 usuarios de esa empresa. Tenemos una media en lo que es el peso de 84.0, en edad de 39.6 y en talla que es de 1.63. La mediana es de 85.0, tenemos en edad de 40.0 y una talla de 1.60. En moda tenemos 85.0, un 39.0 y 1.60. La desviación estándar es de 3.35, de 4.33 y de 0.607. Una varianza de 11.2, en edad una varianza de 11.7 y en talla una de 0.368. En peso, el máximo de peso de las personas encuestadas es de 90 kilos y en un mínimo de 74. En edad, la edad máxima es de 50 y un mínimo de 30. En talla, el máximo de talla es de 1,70 y un mínimo de 1,50. La dispersión estadística es el grado en que una distribución de datos se aleja o se acerca en valor absoluto a la media aritmética como estadístico de posición central. Por lo tanto, las medidas de dispersión van a acompañar siempre a esa medida o promedio. Existen diversas medidas de dispersión que permiten su medición. Tenemos rango, desviación media, varianza de desviación típica y coeficiencia de variación. El rango no es más que la diferencia entre el menor y el mayor valor de la distribución. La desviación media sería el equivalente al promedio de las diferentes desviaciones de cada dato respecto a la media. La varianza y desviación típica son las medidas de dispersiones más conocidas. Suele utilizarse a la segunda, que es la más fácil de calcular, raíz de la varianza, y de interpretar se expresa en los valores absolutos. Y la coeficiente de variación, en este caso se calcula por la desviación típica y la media y sirve para comparar, ya que se expresa en valores relativos. Demografía es la ciencia que estudia la población humana en continuo cambio, considerando los ámbitos cuantitativo, estado y cualitativo dinámico, incluyendo el pasado y el presente con el propósito de anticipar eventuales variaciones futuras. Las estadísticas de población es una rama de la matemática que permite recopilar y organizar y analizar datos según la necesidad que tengas. Por ejemplo, obtener un resultado, comparar la información, tomar mejores decisiones y entre otras muchas cosas más. ¿Qué es una pirámide de población? Es una demografía o isografía o gráfico de barras dispuestas horizontalmente cuya longitud es proporcional a la cantidad de personas que representa la edad y sexo de la población en cada una de las dichas barras, y dicha información sirve para saber el porcentaje de la población.
Estadísticas vitales. Las estadísticas vitales son de vital importancia para la salud pública y para la vida de la población de un país. Las estadísticas vitales incluyen información sobre los nacimientos, las difusiones fetales, estadísticas de nacimiento, entre otras. Mortalidad. La mortalidad estudia la frecuencia del número de defunciones ocurridas en una población, área geográfica y periodo determinado. La tasa bruta de mortalidad expresa la frecuencia con que ocurren las defunciones en un periodo de tiempo determinado por cada 1000 habitantes. La fórmula para calcular la tasa de mortalidad se calcula a partir de la siguiente fórmula. MF sobre P. N donde, coma. M es la tasa de mortalidad. F es el número de difusiones en un periodo de tiempo, por ejemplo, un año. P es el número total de personas. 10R es el factor de conversión que se expresa en unidades, por ejemplo, por cada 1000 o cada 100.000 habitantes. En otras palabras, la fórmula para la mortalidad es M igual a 89.989 sobre 17.511.000 multiplicado por 1000, que da un igual de 5,14 personas en mortalidad. Está un ejemplo. A ver, bueno, esta fórmula es M, que es la tasa de mortalidad, F, que tenemos aquí, que es el número de disfunciones en un periodo determinado, por ejemplo, un año, P, que es el número total de personas de la población. Nuestra población es de 17.511.000 habitantes, los cuales se multiplican por 1000, que da un resultado de 5,14. Esto quiere decir que por cada 1000 habitantes hay 5,14 personas fallecidas. Y la tasa de mortalidad general es la proporción de disfunciones registradas con respecto a la calidad de individuos total que habitan en una población, ciudad o país en un año. Es un indicador demográfico, ya que gracias a su cálculo es posible razonar sobre lo que provoca las defunciones, como el estado de salud de las personas, los fenómenos sociales violentos, incluso de temas de riesgos ambiental, ya que las personas mueren por causas naturales, accidentes, homicidios, fenómenos climáticos, etc. Para calcular la tasa de mortalidad solo tenemos que aplicar la siguiente fórmula. Tasa de mortalidad, número de defunciones, población media por 1000. Tenemos la mortalidad materna. Es la muerte de toda mujer mientras se encuentra embarazada y hasta 42 días siguientes a la terminación del embarazo. Siempre que la causa de la muerte esté relacionada con complicaciones del embarazo o agravada por este proceso de gestación, es entonces el fallecimiento de las madres durante el embarazo, el parto o un poco más de un mes después de haber dado a luz, sin que sea causa incidental o accidental. La medición de la mortalidad materna suele contabilizar la cantidad de muertes por localidad, región, país, o bien es posible realizar el cálculo de la tasa de mortalidad mediante lo que se conoce como la razón de mortalidad materna, que viene a ser RMM, la cual se calcula de la siguiente manera. RMM igual a NDM sobre NNB por 10. Ejemplo de razón de mortalidad materna. Aquí lo que vamos a hacer es buscar RMN, y la DMN son 125 muertes maternas durante el embarazo y antes
de 42 días después del parto en el año 2021. NNB son 1.200 niños nacidos vivos en el año 2020 sin muerte de la madre después de 42 días. Viene a ser igual a 125 sobre 1.200 por 100, que viene a dar un resultado de 9.23. Siguiendo con el ejemplo, se puede decir que el riesgo de mortalidad materna en la localidad en cuestión es de 9.23%. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, vamos con lo que es la fecundidad. La fecundidad, en demografía, la fecundidad se refiere casi siempre al número medio de hijos que tiene no una persona, sino una generación, casi siempre femenina a lo largo de su vida reproductiva. Pero también es posible el cálculo para la fecundación masculina. Si a esas mujeres no se les afectase la mortalidad durante ese periodo de su vida, en donde TF es igual a tasa de fecundación y NTN, número total de nacimientos, y NMEF, número de mujeres en estado fértil. Al multiplicarlo por la interpretación es la cantidad promedio de hijos que una mujer tendría por cada 1.000 mujeres. Aquí vemos un ejemplo que viene a ser TFG igual 180.144 sobre 973.431 por 1.000 viene a dar un igual de 18.5. Tenemos la natalidad. La natalidad es el índice o proporción de nacimientos que se da en un lugar y en un tiempo determinado. El índice de natalidad junto con el índice de mortalidad sirven para evaluar el nivel de crecimiento de una determinada población, lo que permite promover problemas y necesidades futuros y diseñar políticas acordes para enfrentarlos. ¿Cómo se calcula esta tasa de natalidad? La fórmula de tasa de natalidad es la siguiente. Tasa de natalidad es igual a natalidad sobre población. Entonces, por 1.000, en donde TNA es la tasa de natalidad anual sobre el número de nacidos, que es lo que está aquí, que por población media de este periodo. Al multiplicarlo por 1.000, la interpretación de la cantidad de nacimientos por cada 1.000 habitantes. Por cada 1.000 habitantes hay 6,14, 66,14 el porcentaje de natalidad. Mortalidad neonatal comienza en el nacimiento y termina los 28 días completos después del nacimiento. La tasa de mortalidad se divide en el número de muertos de nacidos vivos hasta los 28 días para el número de nacidos correspondiente al año multiplicado por 1.000, que aquí la tasa de mortalidad neonatal es de 4,6. Estadísticas de morbilidad. Las estadísticas de morbilidad permiten conocer qué enfermedad padecen los habitantes que determinan la colectividad de un país debido a la imposibilidad de conocer la morbilidad total de un país o de una religión. No puede calcular las tasas cruzadas de morbilidad, por lo que toda tasa de morbilidad tiene que ser específica para determinar enfermedad. Tasa de morbilidad específica por causas, tasa de incidencia y tasa de prevalencia. Incidencia va a contabilizar el número de casos nuevos de la enfermedad que estudiamos que aparecen en un periodo de tiempo previamente determinado. Podemos equiparar a una película que refleja el flujo de estado de salud al de enfermedad en una población que estudiamos. La prevalencia describe la proporción de la población que padece la enfermedad que queremos estudiar en un momento determinado, es decir, como una foto fija. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 2. Esta es la continuación del video.
Tenemos como integrantes a Rosa Mendoza Tomalá, Macaulay Lormera, Soraya Nieves Núñez, quienes habla Alice Vera Medina, Catherine Martillo Acosta, Verónica Soria Morán y Lucila Perdomo Cruz. Tenemos como introducción que probabilidad es la parte de las matemáticas que se encarga del estudio de los fenómenos o experimentos aleatorios. Por experimento aleatorio entenderemos que aquel experimento que cuando se lo repite bajo la misma condición inicial, el resultado que se obtiene no siempre es el mismo. La estadística es la ciencia que se ocupa del estudio y la aplicación del conjunto de métodos necesarios para recoger, clasificar, representar y resumir los datos de un experimento aleatorio, así como para la realización de inferencias a partir del análisis de estos datos. Teoría de probabilidades. Esta es una herramienta matemática que establece un conjunto de reglas o principal útiles para calcular la ocurrencia o no ocurrencia de fenómenos aleatorios y procesos estocásticos. Tenemos también lo que es el fenómeno aleatorio, que esto es un evento cuyo resultado bajo situaciones similares no se puede predecir. Tenemos como ejemplo la climatología, que bajo circunstancias similares el clima puede ser cambiante. Tenemos lo que es el símbolo del espacio muestral. El espacio muestral se denota con la letra omega. Esta está compuesta por todos los sucesos elementales y o compuestos de la muestra y por tanto coinciden con el suceso seguro, es decir, que aquel suceso que siempre va a ocurrir. Un ejemplo de espacio muestral en el lanzamiento de una moneda sería omega igual CX, donde C es cara y X es cruz. Esto es los posibles resultados, ¿son cara o son cruz? Ejemplo, supongamos el caso de un dado con 6 caras enumeradas del 1 al 6. ¿Cuál sería el espacio muestral del experimento lanzar un dado una sola vez? Sería omega igual 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el experimento consiste en lanzar el dado 2 veces. Diferenciamos entre un dado rojo y un dado verde. ¿Qué vendría a ser? Omega igual 1 y 1, 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, 1 y 5, 1 y 6, 2 y 1, 2 y 2, 2 y 3, 6 y 6. Suceso aleatorio. Suceso aleatorio, un suceso es cualquier característica, propiedad o proposición lógica formulada en relación al resultado de un experimento aleatorio, cuya ocurrencia o no puede ser observada tras la realización del experimento. Ejemplo, consideramos el experimento de extraer sucesivamente sin reemplazamiento 2 bolas de una con una bola roja, R, y 2 negras, N1, N2. El espacio muestral asociado a este experimento es el conjunto de todos los pares ordenados, indicando el orden de extracción de las bolas de la urna. Omega igual a R, N1, N1, R, R, N2, N2R, N1, N2, N2, 1, N1. Ser de interés como por ejemplo A nos sale de la bola roja, B la bola roja sale en la primera extracción, C sale al menos una bola negra. Probabilidad clásica. La probabilidad clásica es una medida estadística que indica la probabilidad de que suceda un evento. La probabilidad clásica es igual al número de casos favorables de dicho evento dividido entre el número total de casos posibles. La probabilidad clásica también se conoce como probabilidad teórica o probabilidad. PA igual número de casos favorables al evento a número de total de casos. En el evento
Observar el número 5, solo hay un único caso favorable, que del dado saquemos la cara con el número 5. Sin embargo, hay 6 posibles resultados, por lo que la probabilidad clásica del evento será P número 5 igual número de casos favorables sobre número de total de casos, igual 1 sobre 6 y queda como resultado igual 0,167. Teoría del muestreo. La teoría del muestreo hace referencia al método científico que pone en práctica principios estadísticos matemáticos que permiten obtener información de parte de los elementos de una población, tamaño de muestra, donde Z igual nivel de confianza 95% o 99%, P es igual a 5, C igual margen de error 0.04 igual 4. Tamaño de muestra, que es igual Z2 por P por 1 menos P sobre C2, donde Z es igual nivel de confianza, 95% o 99%. Muestreos. Una muestra puede ser obtenida de dos tipos, probabilística y no probabilística. Las técnicas de muestreo probabilística permiten conocer la probabilidad que cada individuo a estudio tiene de ser incluido en la muestra a través de una selección al azar. En cambio, en las técnicas de muestreo de tipo no probabilística, la selección de los sujetos a estudio dependerá de ciertas características, criterios, etc., el que o los investigadores consideren en ese momento, por lo que pueden ser poco válidos y confiables o reproducibles, debido a que este tipo de muestras no se ajustan a un fundamento probabilístico, es decir, no dan certeza que cada sujeto a estudio represente a la población blanca. Tenemos dos aleatorios, el simple y el estratificado. El simple es a partir de la población blanca, se selecciona al azar el número de sujetos necesarios para completar la muestra necesaria, y el estratificado se selecciona al azar una muestra de 4 centros hospitalarios, que es el extracto, que componen la población total de una región del país, población blanca, y de cada extracto seleccionado un número de sujetos que lo representan. Tenemos poblaciones infinita y la finita. Cálculo de forma de muestreo. Tenemos la tamaño de muestra buscado, que es la N, igual a 2. El tamaño de población universo, que es la N, es 1,96 y 3,8616. El parámetro estadístico que depende del nivel de confianza, que es la distribución, que es la Z, es 5,00 y 0,25. El error de estratificación máximo aceptado, que es la E, es 50,00, probabilidad de que ocurra el evento estudiado, que es la P, es 50,00, y la probabilidad de que no ocurra en el evento estudiado es la Q igual, entre paréntesis, 1 raya P. Dentro del numerador denominador tenemos el numerador es 1920,8 y el denominador 5,95790. Dentro del nivel de confianza de investigador tenemos 9,7, que la Z viene a ser 3, 9,9 y la Z viene a ser 9,58, 98 es 2,33, 96, 2,05, 95, 1,96, 90, 1,645, 80, 1,28 y 50, 0,676. El tamaño de muestra tenemos la distribución, que es el 1%, que es igual a 3,3406, y la probabilidad es 0,5 y 0,25. Dentro del numerador denominador igual sería 11.40.79. Prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es el enunciado que se aprobará por lo general. La hipótesis nula es un enunciado que no hay efecto o no hay diferencia. La hipótesis alternativa es el enunciado que se desea poder concluir
que es un verdadero de acuerdo con la evidencia proporcionada por los datos de la muestra. La hipótesis nula, detonada como HO, siempre especifica un solo valor del parámetro de la población si la hipótesis es simple o es un conjunto de valores y si es compuesta o es lo que queremos desacreditar. La hipótesis alternativa, denotado como H1, es la que responde nuestra pregunta, la que se establece en base a la evidencia que tenemos. Puede tener cuatro formas. H1 igual IU igual IU. También tenemos como los posibles juegos de hipótesis que se pueden formar como pares de hipótesis, que tenemos pares para los dos diferentes, para los menores que y para los mayores que. La inferencia estadística es el conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir a partir de la información empírica proporcionada por una muestra, la cual es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error, medible en términos de probabilidad. En la teoría de probabilidades, la teoría se ocupa de asignar un cierto número a cada posible resultado que pueda ocurrir en un experimento aleatorio, con el fin de cuantificar dicho resultado y saber si es un suceso es más probable que otro. La probabilidad, casos favorables, casos posibles por 100, fenómeno aleatorio, son aquellos cuyos resultados están establecidos, pero no se pueden predecir con exactitud. Espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados en un experimento aleatorio y se puede representar como E, entre paréntesis, o bien como una omega del alfabeto griego, cierra paréntesis. Formulación de cálculo de tamaño de muestras. Tamaño de la muestra, N, tamaño de la población, en margen de error. Porcentajes expresado con decimales Z, puntuación Z. La puntuación es la cantidad de desviaciones estándar que una pronunciación determinada se aleja de la medida para encontrar la puntuación Z adecuada. Muestra de aleatorio simple estratificado. En este muestra aleatorio estratificado se realiza en nuestro muestreo, en todos los estreos de la población. Como moderador e investigador, solo selecciona alteramiento de números conglomeраdos de la colecciones conglomerado de todas las poblaciones. Prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis evalúa dos afirmaciones mutuamente incluyentes sobre una población para determinar qué afirmaciones es mejor admitir por los datos. Regresiones lineal. La técnica de regresión lineal permite crear un modelo lineal. Este modelo escribe las relaciones entre una variable dependiente y también conocida como la respuesta, como una función de una variable independiente, X, denominada predictoria de la educación general correspondiente a un modelo regional lineal. Es Y, B más BX más EI O más dando la B representando la estimación de parámetros lineales que se debe calcular representante a los términos de errores. Bueno, aquí vamos a mostrar el resultado de la prueba de hipótesis con normabilidad en Jamovi. Esto lleva 4 pasos. El primer paso, bueno, entramos a Jamovi, damos clic en análisis, nos vamos a pruebas T. En pruebas T hay 3 opciones donde escogemos prueba T en una muestra. Escogemos una variable que en esta variable es la talla. Damos clic en prueba de normalidad y aquí nos va a salir la P y el alfa. Bueno, el primer paso es escoger también la prueba de la
La variable, tiene dos fórmulas que es hipótesis 0 y hipótesis 1. La hipótesis 0 es la media variable de la talla de los pacientes con obesidad que sigue una distribución. Y la hipótesis 1 es la media de la variable de la talla de los pacientes con obesidad que no siguen una distribución normal. El paso 2 es comparar la P con el alfa. El paso 3 es sacar ¿cuál es mayor? Si es la P o es el alfa. Y el paso 4, explicamos cuál es el valor más alto. Entonces sería que la media variable de la talla de los pacientes con obesidad no sigue una distribución normal del NU, que es del 0,05%. Este es el resultado de la prueba de la hipótesis contra un valor hipotético. Este también lleva 4 pasos. Volvemos a ingresar a Jamóvil en análisis, prueba T, escogemos la opción prueba T en una muestra. De ahí escogemos la variable que es la edad. Damos opción en T de student, en valor de la prueba, y escogemos la edad media que nos dio nuestro muestreo, ¿no? Que la edad media es de 70. El paso 1, anotar cuál fue la variable que escogimos, que fue la edad. También tiene hipótesis 0, hipótesis 1, que la hipótesis 0 es la media de la edad de los pacientes de obesidad, es distinta a la media de la edad histórica de los pacientes, mientras que la hipótesis 1 es la media de la edad de los pacientes de obesidad, no es distinta a la media de la edad histórica de los pacientes. El segundo paso es capturar del Jamóvil, darle una copia para poder comparar cuál es mayor, si es la P o es el alfa. El paso 4 es la medida de la edad de los pacientes. La media de la edad de los pacientes de obesidad es distinta a la media de la edad histórica de ellos. Gracias.